Y quieres, te puedo compartir la pantalla o tú lo. Yo lo puedo hacer desde aquí. Si hay problemas, Sí, 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 está bien. lo haces tú. Por eso te la mandé. Entonces, yo te pongo como host para que Vale, puedas listo, compartir. perfecto, Dame- perfecto. Listo, muy bien. Ok, empezamos. Voy a admitir a todos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir virtualmente a nuestro seminario del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Es un gran placer darle la bienvenida a mi gran amigo y colega Eduardo Restrepo, que conozco desde hace No digas cuánto, Peter, por varios favor. años. Él es actualmente investigador adjunto en el Departamento de Antropología en la Universidad Católica de Temuco, en Chile, pero es antropólogo colombiano y hizo sus estudios en la Universidad de Antioquia, de maestría, de pregrado y luego de maestría y doctorado en la Universidad de Carolina, en Chapel Hill. Ha publicado una cantidad impresionante de artículos y libros, entre los cuales pues nombro algunos: Etnografía, alcances, técnicas y éticas, de 2016, Etnización de la negridad, la invención de las comunidades negras como grupo étnico en Colombia, de 2013, un libro muy bueno, por cierto, que se llama Inflexión decolonial, fuentes, categorías y cuestionamientos, de 2010, y un libro bastante viejo ahora, pero que creo que es relevante al tema, que se llama Tumaco haciendo ciudad, del año 1999. Fue profesor de estudios culturales en la Javeriana en Bogotá. De hecho, estableció la maestría en estudios culturales latinoamericanos en esa universidad y fue director del Departamento de Estudios Culturales durante varios años, pero ya se retiró de la Javeriana y está de investigador adjunto en la Católica de Temuco. Bueno, Eduardo, es un placer tenerte acá y te escuchamos. Bueno, gracias, Peter, por la invitación. A Ignacio también. Qué alegría estar en este escenario para que conversemos sobre una cosa que me está convocando hace algún tiempo de manera así visceral, y es este lugar que se llama Tumaco. Enseguida voy a darle algunas indicaciones y conexiones más visuales y más concretas de lo que es eso. Entonces, muchas gracias por la invitación. Usualmente yo no preparo presentaciones en PowerPoint. A mí me encanta como el jazz improvisar, pero en esta ocasión, dado que estamos en lo virtual y todas esas cosas, hice una presentación en PowerPoint. Entonces pido excusas por ese ejercicio, y a partir de ahí voy a hacer una conversación. Creo que tengo cerca de una hora, Peter, ¿cierto? Más o Sí, sí, menos sí, está bien. para hablar, y a partir de eso me encantaría, o sea, literalmente me encantaría que hicieran críticas, comentarios, apreciaciones, porque yo soy del criterio de que uno no piensa nunca solo, uno siempre piensa con otros y muchas veces contra otros, y en discusiones y en posicionamientos que lo hacen a uno elaborar, decantar las cosas que hace. Entonces, sin más preámbulos, voy a usar mi presentación acá. Si tengo algún problema de conexión, espero que no, porque en este momento no estoy en Tumaco. Si tengo algún problema de conexión, Peter me ayudará con el asunto. Pero entonces voy a compartir la pantalla y la voy a poner grande, así que si pasa algo, si se desconectan, si me desconecto, griten, porque voy a Sí. ponerla amplia, y ahí tengo entendido que no voy a ver mucho de muchas cosas. Bueno, entonces, empiezo con este asunto. Es el título. El título es Blancos
entre comillas, espero que más adelante eso quede clarificado, en un mundo negro. Y lo de mundo negro, por supuesto que también espero que en la presentación se pueda como adquirir el contenido de lo que eso significa. Marcaciones raciales y distinciones de clase en Tumaco. Entonces, empecemos. Ahí, esperen, yo pongo acá, eso. Eh, un par de mapas. Este es el mapa a su izquierda, el mapa de Colombia. En rojo está el municipio de Tumaco. O sea, Tumaco no es solamente un poblado, sino es un municipio. Y yo voy a hablar del poblado de Tumaco, del casco urbano de Tumaco. Creo que eso es importante. Hacia la derecha está ubicado el casco urbano de Tumaco, eh, porque en términos demográficos, en términos de dinámicas que voy a conversar, existen correspondencias, existen relacionalidades, pero no estamos hablando exactamente de lo mismo. Bueno, entonces, un poquito como de imágenes para que ustedes se sientan ese espacio. Tumaco está constituido por dos islas y por una parte continental. Esta es una fotografía de una de las islas, se llama la Isla del Morro, y allá a su derecha ven un puente que va a conectar con la siguiente isla, que es esta. Ahí ven el puente, y esa siguiente isla es la isla de Tumaco. Entonces, el poblado, el casco urbano de Tumaco comprende no solamente parte del Morro, donde ahí todavía se ve la pista de aterrizaje y donde están cosas como las playas y todas esas cosas, sino que también incluye esta segunda isla, que es la isla donde está más poblada, donde está, digamos, la concentración de población, se llama la isla de Tumaco. Aunque el casco urbano de Tumaco implica estas dos, e implica además este otro elemento, que aquí es una foto desde arriba, donde ustedes pueden ver a su derecha el morro con la pista de aterrizaje. Esas algunas, pueden ver ahí los asentamientos urbanos, algunos más, digamos, más elitizados o más enriquecidos, otros más empobrecidos, más marginalizados. Ven la isla de Tumaco en toda su contundencia, que es la de la mitad, donde ven el poblado digamos, en su dimensión de presencia urbana. Y hacia el lado izquierdo ya es el continente. Ese continente también hay algunos barrios. Entonces, de lo que yo voy a hablar acá no es tanto del municipio de Tumaco en general, sino de este casco urbano que está compuesto por la isla del Morro, la isla de Tumaco y unos barrios que están en la parte continental. Entonces, de eso es que vamos a hablar ahorita. Aquí hay como una gráfica en naranjado, en ese color, no sé qué color será, pero más o menos naranjado. Está en la comuna 1, es toda la parte de la isla del Morro y partecita de la isla de Tumaco. La de la mitad es la isla de Tumaco, y la que está como en vino tinto es la parte urbana del continente. Y ven, ahí hay dos puentes. El puente de la isla del Morro son 360 metros. El puente El Pindo, que es el que junta a la isla de Tumaco con el continente, es mucho más chiquito. Y eso constituye, digamos, el casco urbano. De eso voy a hablar en este momento, como para que tengan la cosa. Como yo sé que para muchos de ustedes puede ser muy extraño este asunto de Tumaco y lo que eso significa, escogí un pequeño clip de unos 2 minutos y medio de unos amigos de Producciones Marea que muestran a Tumaco. Entonces voy a pasarles ahora bajo esta, y voy a presentárselas desde aquí para que espero que no tengamos mucha problema de conexión, eh, para que ustedes vean, tengan como una sensación de lo que es eso de Tumaco. Entonces voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartir el video. Eh, es la dimensión fenomenológica. O sea, yo creo que uno no puede realmente hablar de un lugar sin sentirlo,
y sin sentir el calor, sin sentir los mosquitos, sin sentir el miedo, la angustia, sin escurrirse por ese conjunto de cosas. Entonces voy a compartirles este video, es muy pequeño y creo que es hecho desde unos amigos tumaqueños, entonces es la perspectiva de ellos de Tumaco además, o una perspectiva de Tumaco. No tiene sonido, Eduardo. ¿Debería tener sonido? Dame un segundo, Peter, entonces miro cómo será la cosa con sonido. Sí debería tener sonido, espérate. Yo creo que cuando compartas Sí, la pantalla hay una cosita donde puedes decir con audio. sí, exactamente. Dame un segundo, lo hago. Compartir con audio. Ay, lo bajé. Dame un segundo, vuelvo a hacerlo. Vale. La tecnología nos apabulla. A ver, voy acá. Otra vez intento entonces, compartir. Ah, pero ahí no me da la opción de compartir con audio. Ah, Entonces, ¿no? no me permitió eso. A ver, intento otra vez. Compartir, vamos por aquí. Compartir, opciones avanzadas de compartir. Debe haber una cosa que dice compartir audio Sí, al en algún fondo a momento, la izquierda. Cuando cuando, abre, cuando le doy a abrir a lo que quiero compartir, sí, sí, cuando haces clic sobre share, compartir, sí. para mí por lo menos me abre Ah, ya, una. ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, Ok, ya lo vi. ok, ya. Ya lo vi. Qué bien, qué pena. Ahí, espérate, ahora hago por acá y compartir. Vale, espero que ahora sí. A ver, me dicen si sí o si no. Ahí sí, ¿están escuchando o no? ¿Los gallos? No, Nada. todavía Nada. no. Ay, 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 ay. ¿Qué hago? No sé qué pasa. No, es que es un problema del profesor Restrepo que no sabe cómo compartir la cosa. Espera, mira. Lo intento otra vez. La última vez. Va a compartir la Ok, última vez. ¿sabes qué podrías hacer? Es poner el enlace en el chat y yo lo El hago. enlace está en la presentación. En Ah, la ok, sí, presentación. pero Ahí está. ok, Ahí listo. está. Inténtalo tú. Ok, Inténtalo tú. Parece muy sabio ese asunto de compartir. Qué pena. Siempre pasan esas cosas. Exacto. What are you doing? We needed a whiteboard. ok, Go ahead. ya. Entonces Dale. vamos a ver, yo voy a Dale, compartir. tú lo compartes, exacto. Los dos videos que tengo están ahí en el enlace, Peter. Ay, sí se oye. Ay, sí se oye. Sí. ¿Están escuchando todos? Ay, sí. No escucho los gallos, Pai. Hay camarón, pate burro y hay patacán.
Eduardo, no te escuchamos. Vale, listo. Bueno, entonces, les decía que ese pequeño corto era un poco como intentando eh, transmitir una serie de sensaciones y de imágenes y de lo que en últimas estamos conversando sobre este lugar del casco urbano de Tumaco. Ahorita voy a presentar como una serie de datos duros, de esos que les encantan a la gente que hace ciencia de verdad, en términos de la población, como para que tengamos un poco el referente del número de diferentes categorizaciones que operan desde el Estado, desde el asunto del censo que se hizo, el último censo que se hizo del 2018. El municipio de Tumaco incluye un área urbana que tiene unos 73.000 habitantes y un área rural que tiene unos 61.000 habitantes. Cuando ustedes miren las configuraciones de las categorías raciales en el área rural, no es la misma que la del área urbana. Entonces, primero, eso de el mundo negro, es que en la conceptualización que hace el DANE, la entidad que hace los censos en Colombia, en Tumaco, en el área urbana de Tumaco, en lo que ustedes vieron en el video y lo que pusimos en los mapas, nos encontramos que hay de 73.000 habitantes, hay 70.000 que se enuncian, se reconocen como negros, mulatos, afrodescendientes o afrocolombianos. Y este es un censo muy particular que para mucha gente ha implicado una invisibilización de la presencia negra o afro en Colombia, y en efecto lo es. Pero si vemos en Tumaco, el asunto es una cosa muy interesante porque estamos hablando de 70.000 sobre 73.000 habitantes que son categorizados por el Estado, por esta maquinaria, como negros, mulatos, afrodescendientes o colombianos. El concepto de ningún grupo étnico en Colombia significa que los grupos étnicos son los indígenas, los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y los gitanos o rom. Entonces, esa gente que podrían entrar dentro de la blanquidad son cerca de 2.214 personas, en contraste con 70.000. En el área urbana ubicamos indígenas 302
Ahora, si ustedes miran la población rural, ya la cosa cambia. Los indígenas no son 302, sino que está muy, muy fuerte. Y hay algunas cosas curiosas como que gente de San Andrés, Providencia o sea, Santa Catalina, que es el Caribe insular, pues hay 21 personas ahí en ese censo del 2018, 7 palenqueros, que es el Caribe colombiano, gitanos rom, que es la otra categoría de etnización, 7, y hay unos 560 516, perdón, que no están registrados en términos de que no se ubican ahí. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? El mundo negro, si lo queremos ver en términos de las estadísticas, es un mundo negro en serio. O sea, no es un mundo negro de un 60%, de un 65%, sino que es un mundo negro esencialmente negro. Ahora, ¿qué significa eso? Es algo que yo voy a tratar de trabajar en esta presentación en muchos detalles, pero para eso quisiera antes darles unos insumos sobre las fases de la historia de Tumaco y sobre cómo en algún momento de esa historia de Tumaco hay una configuración de una predominancia de la blanquidad, hay una predominancia de una sociedad blanca que se imagina a usanzas de otros escenarios, de otros lugares, para contrastarla con lo que podríamos pensar hoy, cuál es ese lugar de la experiencia o de la blanquidad, o como dicen en Tumaco, que es maravilloso, los blancos son los de color. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde que llegué por primera vez a Tumaco en 1992 o 91, cuando el de color no es el negro, sino el de color es los blanquitos. Entonces, voy a hacer una rápida elaboración de esto. Son 5 fases los que podríamos ubicar la historia de Tumaco. Primero, un asentamiento de pescadores constituidos por esa gente descendiente de esclavizados, porque los esclavizados llegaron al Pacífico en general, a la región del Pacífico colombiano y el Pacífico nariñense en particular, vinculados con los procesos de extracción aurífera de las cuadrillas de esclavizados, donde los reales de minas, como lo que era importante en el periodo colonial, eran Barbacoas e Iscuandé, que están, digamos, en la parte del Piedemonte o en la parte muy, muy arriba del Pacífico sur colombiano. Y esos poblados, sobre todo Barbacoas, fue muy importante en todo el periodo colonial. Ahí constituyó una élite blanca y todo lo que eso puede significar en términos raciales es muy interesante. Pero el primer momento de Tumaco es digamos, un pequeño poblado de pescadores, muchos de ellos afrocolombianos. El segundo momento de esto, podríamos decirlo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 40 del siglo XX, Tumaco emerge como un poblado, como una pequeña ciudad, muy vinculada a la tagua. El marfil vegetal es la tagua, es el fruto de una palma que es parecido al marfil y que fue muy importante para la fabricación de botones y otras cosas hasta la invención del plástico como tal. Estas rutas o estas posibilidades de exportación del marfil vegetal constituyeron a Tumaco como una ciudad con unas casas comerciales vinculadas con Inglaterra, vinculadas con los Estados Unidos, con otras partes de Europa y digamos, con la configuración de una sociedad eh, eh, racializada, enclasada, profundamente dividida, que es el contraste que yo quiero hacer con lo que podemos considerar hoy. En un tercer lugar, un tercer momento de esa fase
de esas fases históricas de Tumaco, podemos verla con el auge maderero y con la modernización. Esto es más o menos hacia mediados del siglo XX y hasta los años 80, donde se constituyen grandes empresas de exportación de madera. Estamos pensando, el Pacífico Sur colombiano es bosque húmedo tropical. Es un asunto donde las maderas de estos bosques fueron muy explotadas, no solamente para exportar trozas, o sea, madera, digamos, sin procesar, sino también para instalar eh, eh, empresas que procesaban la madera para producir triples y otro conjunto de aglomerados. Eso constituye, digamos, un auge muy particular, que es un auge que se viene después de la tagua, porque en los años, finales de los años 30, con la invención del plástico y de todas estas cosas, eso dejó de ser tan relevante y dejó de exportarse. La tagua ya no es una cosa tan relevante. Después, después de mediados de los años 80, hacia finales de los años 90, encontramos una serie de intervenciones empresariales agroindustriales, concretamente la palma africana, eh, múltiples, cientos de hectáreas, eh, miles de hectáreas se sembraron en palma africana y todavía hoy esa es una de las, digamos, de las industrias más fuertes de Tumaco. Es una cosa que implicó una serie de desplazamientos, de disciplinamientos, etcétera, etcétera, que no voy a entrar acá. Y lo de la inserción a la nación tiene que ver con toda esa, el giro al multiculturalismo, todo el asunto de la articulación de las comunidades negras como grupo étnico, pero también de inserción de Tumaco en proyectos de nación que pasan por desarrollo, etcétera, etcétera, sobre los que pues obviamente vamos a dejar de lado. Y desde finales de los 90, eh, el Pacífico y Tumaco en particular entran en los escenarios de la guerra. Los académicos y mucha gente hacia 1993 hasta el 96 hablaban de el Pacífico, la región del Pacífico, pero obviamente el Pacífico Sur y Tumaco como un, digamos, un paraíso de paz. Eso cambia radicalmente con cosas de geopolítica como el Plan Colombia, como digamos, la economía de la guerra y la escalada de la guerra en Colombia. Y entonces la zona del Pacífico Sur en particular se convierte en una zona donde se da el auge de los cultivos de coca. En este momento, digamos, esa zona de Tumaco, de urbana, rural, junto con la de por allá en la frontera con Venezuela, son los dos núcleos de cultivo y procesamiento de la cocaína en Colombia y de exportación de la cocaína. Entonces, eso hace que desde los años 90 entran los paramilitares, las guerrillas y todo esto que en algún momento voy a mencionar un poquito más adelante, pero constituyen como otra fase de lo que podemos entender como la historia de Tumaco. Entonces, 5 momentos, 5 fases desde un pequeño poblado de pescadores de afrodescendientes hasta, digamos, un casco urbano que está vinculado con dinámicas rurales, no solamente del municipio de Tumaco, sino de otros municipios del Pacífico Sur, donde la violencia armada y la economía de la coca y también la minería ilegal son fundamentales. Bueno, entonces, digamos que con el auge de la exportación de la tagua y también del caucho, se instauran una serie de casas comerciales de extranjeros, italianos, alemanes, españoles, chinos, que van a constituir, digamos, el núcleo de una sociedad emblanquecida eh, que es alimentada con la gente blanca que viene de barbacoas, que entra en declive con la emancipación de los esclavos hacia mediados del siglo XIX.
eh, hubo una geografía de esta racialización y de esta sociedad blanca, que es como uno de los parques de Tumaco, el Parque Colón, y una calle que es paralela a la zona a la parte de los mares, que se llama la calle del comercio. Entonces hubo como un asentamiento, una geografía de la racialización de una sociedad blanca que tenía un incontestable poder económico, social y político, eh, donde clase social y racialización y blanquidad se superponían. Ellos, o sea, digamos, estas élites eh, económicas y políticas que venían del extranjero, que se quedaron y sus descendientes todavía están en Tumaco, o sea, descendientes de italianos, descendientes de chinos, descendientes de alemanes, todavía hacen parte de los tumaqueños, incluso unos tumaqueños blancos, como vamos a ver ahorita, que no se mezclan mucho con esos tumaqueños marcadamente como negros. Esas familias y digamos, esa sociedad constituyen para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como la sociedad tumaqueña. Aquí les comparto un par de imágenes. Esta es la tagua al lado derecho. Ahí están secando la tagua. Es una foto antigua. Y por el otro lado hay una moneda acuñada por una de las casas comerciales, muy famosa por la Benítez, que acuñaban monedas y tenían unas relaciones muy fuertes digamos, con la comercialización de tagua y caucho finales del 19, principios del 20. Esto es un relato de 1893 de alguien que acompañó a una figura importante de Colombia que fue presidente en algún momento. En 1893, después de bajar de barbacoas por el Patía y por todos los vericuetos que implicó, decían, por ejemplo, pasado el mediodía llegamos a Tumaco, bella población, bastante grande, construida toda de madera, con techos de zinc y de paja. Su calle principal, que casi pudiera llamarse Malecón, correcta, recta a la orilla del mar por varias cuadras. Ese es el centro de comercio y el mayor movimiento del puerto. Hay bastantes edificios cómodos y elegantes, y los almacenes, que son muchos, están ricamente surtidos de toda clase de mercancías, pues Tumaco es la metrópoli comercial del sur. O sea, hacia finales de los años del siglo XIX, Tumaco deja de ser marginal con respecto a Barbacoas y se convierte en la metrópoli comercial del sur. Y pues eso está marcado racialmente. La segunda cita, hemos sido muy visitados y obsequiados, y hablo en plural porque algo me toca de las atenciones que no es objeto el general Reyes, del que les hablaba ahorita, de la parte más, de lo más selecto de esta sociedad. Nos han dado 2 banquetes y un baile. En este pude admirar la fina educación, la belleza y las gracias, escuchen esto, de estas espirituales porteñas que por sus colores y robustez parecen hijas de las tierras altas. Eso en colombiano significa son gente blanca o emblanquecida, y es un asunto de clase social y de muchos otros asuntos concretos. Entonces, ahí, pues aquí les traigo una imagen de uno de los periódicos que circulaban en 1917, en octubre del 17. ¿Qué estaría pasando en el mundo en octubre del 17? Me pregunto. Ecos del Pacífico, y entonces casas comerciales como California Wine Association, y un montón de cosas, los Márquez, precisamente el que acuñaba esas monedas también Entonces, todo esto es como para ofrecerles una idea de lo que estaba en juego en esta imagen de estos años 30, 40, antes del incendio del 47 de Tumaco. Aquí no están los puentes, aquí está simplemente la isla de Tumaco, que eran 2 islas. Realmente había una separada que eso lo rellenaron y
constituyeron la isla de Tumaco, pero es un poquito como para darle la sensación de lo que estaba en juego. Hay una investigadora colombiana, geógrafa, economista, que ha trabajado fuertemente Tumaco y Quibdó en términos de finales del siglo XIX, principios del XX, y ella plantea en uno de sus textos precisamente esto, de las categorías de blanco y negro servían para marcar límites entre las personas con fenotipos y culturas más variadas, de lo que esta oposición sugiere, y sirven aquí para señalar divisiones sin las cuales es imposible dar cuenta de lo que era Tumaco. Estamos hablando de ese momento. Subrayo, los comerciantes blancos que exportaban las semillas recolectadas, las de Tagua, por los descendientes de esclavos, formaban el ápice de una pirámide social del puerto, o sea, de Tumaco, mientras que la gente negra estaba en la base. Entonces, todo esto moraleja para plantear que podemos ver un contraste de una sociedad emblanquecida en la élite, con el control del poder económico y político, mientras que unos sectores de descendientes de los esclavos africanos, muchos ennegrecidos, donde están a la base, aunque no todos están de la misma manera, y esto es el siguiente enunciado, pero los grupos negros no conforman un todo homogéneo, representaban los sectores más pobres, así también como la mayoría de los sectores negros. Entonces, desde entonces empieza a darse un conjunto de contrastes y diferenciaciones que quiero trabajar más adelante precisamente. Entonces, digamos que en ese momento uno pudiera establecer blancos y negros como una oposición, como una correspondencia con unas marcaciones sociales y unas clases sociales y de relaciones de dominación concretas. Bueno, ahora nos venimos a lo que pasa hoy en Tumaco. Lo primero que quiero como compartirles es digamos, la complejidad, la multiplicidad de las clasificaciones racializadas o raciales en Tumaco. Lo primero que quiero compartirles es que la noción de color es igual a blanco. No, los de color no son los negros, los de color son los blancos. Y los blancos no solamente los blancos blancos, sino o algo que podríamos en otro vocabulario ético, como dice la antropología, blancos mestizos, ¿cierto? Y ahí hay un montón de categorías que operan muchas marcaciones del lugar. O sea, a mí me parece muy interesante cómo estas articulaciones o estas marcaciones raciales implican una serie de enunciados o de inscripciones del lugar. Primero, existen blancos o tumaqueños de color. Entonces, no todos los tumaqueños son negros. Primer enunciado, aunque si recuerdan las estadísticas que planteamos antes, estamos ante una Tumaco como un mundo negro. O sea, no es que sean 50-50 o 60-40, sino que es predominantemente negro. Entonces los tumaqueños son predominantemente negros, pero hay tumaqueños, y no son pocos tampoco, y no son irrelevantes, que son marcados como de color o blancos. Ahora, hay un conjunto de gradientes que lo vamos a ver ahorita con las marcaciones sobre lo negro, que pasa desde lo clarito a lo coloradito. O sea, y ojo que estos diminutivos no son míos, sino que son diminutivos en el tumaqueño. O sea, clarito o coloradito o morenito son expresiones que hay que tener en su consideración porque son expresiones desde allá. Entonces están los tumaqueños, los paisas, pues Peter trabajó mucho con esos personajes. Los paisas aquí en Tumaco no son simplemente antioqueños, son más, incluyen algo más grande, pero no son como en Quibdó, que es el norte del Pacífico colombiano, donde los paisas son básicamente los blancos interioranos, ¿no? Aquí los paisas tienen ciertas características, ciertas marcaciones, no solamente corporales, sino también lingüísticas y culturales específicas. Los serranos es una categoría muy interesante porque Tumaco hace parte del departamento de Nariño, el Pacífico Sur. El departamento es como un estado. Obviamente Colombia es centralista, no es federalista, pero es
una provincia, un estado, un departamento más o menos como equivalentes, por lo menos de manera gruesa, y la capital de Nariño es Pasto y queda sobre los Andes. Serrano es gente de los Andes. Serrano y Pastuso se superponen, pero es más amplio la noción de serrano. Y esto tiene ciertas, digamos, marcaciones de lingüísticas, también de comportamiento y corporalizadas. Para ustedes allá en Inglaterra, serranos serían indios o mestizos. Para los tumaqueños son de color, son blancos. Caleños, bayunos tienen que ver con gente del Valle del Cauca, pero de una manera muy amplia. Tumaco y Cali tienen una vinculación impresionante, o sea, sobre eso pues, no puedo ahondar, pero también son pensados como de color o blancos, con excepción, y por eso el asterisco, de que hay caleños o hay bayunos que son negros. Entonces, no todos los caleños, no todos los bayunos son de color, y eso tiene que ver con marcaciones corporales, como el tono de la piel, pero el cabello también entra mucho ahí. Los culimochos son una categoría local que se refiere a una población que está desde por lo menos hace 300 años en el Pacífico colombiano. Culturalmente son negros, en el sentido de que hacen chigualo, tocan marimba y todas esas cosas, pero son de ojos verdes o azules y absolutamente blancos, e incluso para ustedes serían clasificados como blancos como tal. Entonces, culimochos, y además tienen ciertas habilidades, unas de ellas tienen que ver con la construcción de barcos y con el cabotaje. Ahorita lo vamos a ver en términos de la distribución de las labores o de las actividades económicas. Los gringos en Tumaco son todos los extranjeros que no hablan castellano, y fundamentalmente son europeos y estadounidenses los que entran ahí, hay algunos canadienses. Los venezolanos, nuevamente como los caleños, tienen que ver con esa, digamos, con esa marcación de si son de cabello duro o son muy oscuros, entonces son negros, pero en general los venezolanos aparecen en esa categoría de marcación racial de los de color. Se opone, o sea, entra en contraste esta noción de negros, algunos hablan de afro, cuando se habla de afro es la gente que ha estudiado, es la gente que está en el sector cultural, es la gente que está en el Estado, pero los tumaqueños de a pie, el grueso de los tumaqueños hablan de negro sin nada, o sea, no es eso de que se sienten o qué, pero dentro de esa noción de negro existen un montón de clasificaciones. Aquí les traje unas, más adelante les voy a mostrar los resultados de otro estudio, solo como abrebocas de complejizar la idea de que para los tumaqueños todos los negros son clasificados de la misma manera. Hay unos negros que son pensados como coloraditos, y piensen lo coloradito como lo de color, como blanco, son más claritos, diríamos aquí. Morenito es una noción que aquí no opera como eufemismo necesariamente, sino que aquí opera como un negro que no es tan negro, sino que está más cercano a lo coloradito, pero no es coloradito. El concepto de indio negro es maravilloso, es muy popular. La gente, tú le preguntas a alguien de Tumaco indio negro y te dice quién es un indio negro y te puede señalar quién es indio negro. Y tiene que ver con el cabello, o sea, los cabellos que no son duros, que son más alisados y que no son negros negros, que es la siguiente categoría, entran en esta noción de indio negro. Está la siguiente negro negro o negro africano, negro sabacho, azabache, negro azulado, y están los cholos o los indios que son muy marginales en términos de la población, pero que son muy visibles por ciertas actividades concretas. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Hoy en Tumaco, el asunto de negro, blanco, indio es un asunto que hay que mirar también en sus matices y no necesariamente se corresponde con tumaqueños versus los que no son tumaqueños, y implican gente que son colombianos y otra gente que no es colombiana. Entonces empieza como a producirse una serie ahí de inscripciones y de concreciones que hay que pensar.
Aquí esto es provisional, hay caqueteños, hay un montón de otras categorías que entran en juego. Les voy a compartir, esto es el resultado de un estudio de Julian Segura y Carmen Cero del 2019, donde ellos le preguntan a los chicos de un colegio, bueno, y el asunto de los colores de los negros, ¿qué? Y ellos establecen esto a mí me encanta esto de la tabla. Hay por ahí unos amigos que andan felices con eso. Y entonces con esa tabla, pues entonces empiezan a plantear una serie de categorías. El punto no es que sean estas categorías, porque realmente las categorías son compartidas hasta algún punto, pero también son disputadas y son muy individualizadas. Pero el fundamento se mantiene, es que hay una gente que es más negra y otra gente que es menos negra, y para la gente más negra existen una serie de categorizaciones como lo de negro azulado, que parece azul, versus otras que tienen que ver con unas negridades más, digamos, más claritas o más cercanas a la blanquidad o a lo de color, para usar en los conceptos de la gente de ahí de Tumaco. Bueno, me tomé el trabajo de hacer una tabla donde pudiéramos establecer algunas tendencias. O sea, esto no es un asunto absoluto, pero es una tendencia muy marcada de estas clasificaciones o categorizaciones racializadas y ciertas actividades económicas. Y es muy interesante cómo eso opera en el imaginario social de Tumaco, y cómo eso de alguna manera está definiendo también estas categorías. Lo de paisas, pues están muy vinculados al comercio formal, a los mercados de cadena. Hay unos mercados, digamos, muy imponentes en la geografía de Tumaco. Eh, Está también una vinculación con prenderías, abarrotes, panaderías. Son unos paisas que tienen unas presencias muy visibles en Tumaco. También las tiendas de barrio, pero no es como en Quibdó, que toda tienda de barrio es de paisas. También hay tiendas de barrio de la gente negra, ahorita lo voy a plantear. Pero sí hay una presencia de los paisas ahí, y de ventas ambulantes con algo que en colombiano llamamos cachivaches, que es vender un montón de, digamos, desde cuestiones de ollas o de ropa, un montón de cosas, pero que están andando en la calle. Entonces, también es importante porque no podemos establecer una vinculación entre paisas y estos grandes Mercaseta, que es uno de los grandes supermercados, una cadena de supermercados, sino que hay paisas de paisas en términos de clase social. Eso es un punto que yo quiero establecer en esta conversación, que no podemos establecer correspondencias entre categorías, correspondencias, digamos, directas, mecánicas entre ciertas categorizaciones raciales y clase social. Aquí, detrás de esto, pues está toda la discusión teórica entre clase y raza, que seguramente ustedes tendrán muy presente. Eduardo, Dale. perdona que te interrumpo, pero llevas 45 minutos hablando. No puede ser. Sí. Yo pensé que llevaba 10. Bueno, Peter, bueno, entonces voy a avanzar. Digamos, están estas, y gracias por indicarme eso. Esta es, digamos, la clasificación por el lado de negros indígenas. Hay digamos, un intento de mostrar ahí la complejidad de las cosas. Bueno, entonces voy para adelante. Eh, eh, las personas, o sea, las marcaciones racializadas y la clase social. Las personas marcadas como de color, los blancos, podríamos decir, son abrumadoramente dominantes en las grandes inversiones legales de capital. Para mi cultura, las gasolineras son centrales, entre otras cosas, porque es un insumo fundamental para producir cocaína, el transporte terrestre y los supermercados. Y probablemente, digo probablemente porque no tengo datos concretos, pero es un vox populi, que son parte sustancial de los laboratorios y cristalizaderos, estamos hablando ahí de cocaína, así como del lavado de dinero y la regularización del oro y platino, que están conectados con otros municipios como Barbacoas, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tienen, digamos, un poder económico importante.
No obstante, hay múltiples y contrastantes blanquidades. Y dentro de esas blanquidades hay tumaqueños. No es que Tumaco es una... Los tumaqueños no son exterioridad de la blanquidad. Aunque, no, digamos, la tumaqueñidad se imagina fuertemente como negro. Sus capitales simbólicos contrastan y sus intereses económicos pueden entrar en contradicción. Lo que quieren los paisas no necesariamente es lo que quieren los bayunos, porque entran en contradicción entre cosas de las lógicas del capital. Bueno, no todas las blanquidades se encuentran posicionadas económicamente. Los venezolanos, que es una blanquidad, aparecen en condiciones precarias, y no son pocos los paisas o los serranos, los pastusos o los de la sierra, que se encuentran empobrecidos, incluso que viven en los barrios más populares de Tumaco. Entonces, también hay unos tumaqueños blancos empobrecidos. Entonces, dentro de los que son marcados racialmente como negros, se encuentra una clase media también, una clase media que está muy vinculada sobre todo a los profesores, a los maestros que les llega el cheque, o a ciertos profesionales que están muy vinculados al mundo ONG. Y también, aunque en menor proporción, hay una gente negra, tumaqueña, que están profundamente enriquecidos por sus negocios legales, no tienen que ser ilegales, como restaurantes o pesqueras. Ahora, también hay una gente que tiene mucha plata, lo que no significa clase social, porque clase social en Tumaco, si quieren conversamos eso, no es simplemente de cuánta plata se tiene. También, como Pierre Bourdieu nos planteaba, es un asunto de ethos, de capital simbólico. También hay una gente en Tumaco que tiene mucho billete, que tiene que ver con lo que en Tumaco se llaman las vueltas, y explicarle eso de las vueltas es muy interesante, o estar en lo suyo, o que marca una diferenciación. Ahí hay los Nietzsche Pandas y un montón de cosas que pudiéramos entrar. Ahora, en términos del poder político y la dominación de facto, el aparato local del Estado hace rato está en mano de los negros. O sea, no es una disputa, digamos, racial, aunque no son solo los negros, pero siempre son tumaqueños los que están ahí. Esta es una imagen de la actual alcaldesa, de Emilsen Angulo, y desde hace mucho rato, desde el 92, hay alcaldes negros, y esta campaña que acaba de pasar nunca se enunció en términos de negros versus blancos o tumaqueños versus no tumaqueños. No es ese el punto. Ahora, la dominación de facto, que es algo que es fundamental para entender las dinámicas en Tumaco, pues los combos armados de los barrios fundamentalmente están constituidos por hombres negros, que se han movido desde los Bambán, que es un convito particular de los 90, paramilitares, bueno, eso es un intríngulis que implicaría otra etnografía, pero lo que quiero decir es que la gente que manda con los fierros realmente en Tumaco es gente que no es blanca. O sea, hay blancos, pero no es un poder que podemos endosarle a los blancos. Y en la zona rural, pues, están múltiples expresiones de actores armados. No podemos entrar ahí, pues es una cosa muy complicada, y sobre todo desde el 2016 con la negociación de los acuerdos de La Habana con las FARC, las cosas es más complicadas. Esta es una imagen de uno de las grandes figuras de las disidencias que mataron hace algún tiempo, que se llama Guacho. Miren su imagen, es alguien que no podemos considerar como blanquito venido del interior. Precisamente la relación entre las guerrillas o los paras y los combos criminales y las dinámicas raciales son muy complicadas. Entonces, quiero decir con esto que si a principios de siglo los blanquitos, a decirlo de alguna manera, controlaban el poder económico y político en Tumaco, hacia los 2020 sí controlan ciertas cosas del poder económico, por supuesto, aunque no solo, y del poder político muy poquito en términos de lo local, algo en términos de lo departamental y por supuesto en términos de lo nacional. Eh, y que tenemos que entender también cómo diferentes sectores que son marcados como negros entran a disputar, a atropellar, a complejizar esa dominancia. Voy a meterme con discriminación racial y racismo rápidamente, no quiero alargarme mucho en la presentación. Traje algunos extractos.
Esta es una profesional tumaqueña de padres nacidos en Tumaco, pero con abuelos de la sierra. Dice algo así como, yo conozco gente en Tumaco, nacida en Tumaco, o sea, gente tumaqueña que pues expresa de forma, digamos, despectiva, se expresa de forma despectiva hacia la gente negra. Como por ejemplo dice, los negros son bulliciosos, es que el negro sí es escandaloso, el negro tenía que ser, cosas como por el estilo. Aún estamos en Tumaco y siendo tumaqueños, pero digamos que no son tumaqueños negros, sino que son tumaqueños blancos. Esto lo puedes encontrar en todos lados, o sea, esto es una cita de una entrevista, pero eso es voz populi, eso no es raro. O lo que viene más adelante, el racismo también, que lo vemos del negro hacia el mismo negro. ¿En qué sentido? En que muchos se escucha una familia expresiones como que hay que mejorar la raza. Peter pues se cruzó por eso también por allá en Chocó, en Medellín, ese negro tan feo, yo soy negro pero no soy tan negro, ese negro es muy negro, es un negro azul que le llaman. Entonces, bueno, estas son expresiones, digamos, de cómo la gente concibe la idea del racismo. Y precisamente aquí, pues había una elaboración teórica que no pudo entrar en mucho detalle. Primero hay que diferenciar entre discriminación racial y racismo. Discriminación es una expresión, la discriminación racial es una expresión del racismo, no la única. ¿Cómo entiendo discriminación racial? Como una práctica de marginación y rechazo de unos individuos con respecto a otros por ciertos prejuicios raciales. El asunto de la estereotipación o la estereotipia de Stuart Hall, que es un autor maravilloso, impresionante, ustedes lo tienen por ahí muy cerquita, supone un ejercicio de poder y usualmente violento. El racismo implica otra cosa, o sea, la discriminación racial es expresión del racismo, pero no el racismo se circunscribe a discriminación racial, es un poder, un patrón social de prácticas institucionalizadas que a partir de una diferenciación jerarquizada de poblaciones racializadas ha naturalizado y reproduce la desigualdad social. Lo clave aquí es desigualdad social. Es un asunto más estructural, más en ese plano. Y es estructural, pero no solamente estructural, no es el único eje o haz de relaciones que entra ahí, sino que es un eje dentro de una matriz donde hay no solamente una opresión, socavamiento para uno, sino beneficios, privilegios para otros. Esto tiene que ver con particulares entramados, lo que Peter trabajó hace muchos años y sigue trabajando con la regionalización de la raza en Colombia o en otros lados, y también la particularidad de la nación que para Segato, para Rita Laura y para Claudia Briones está también conceptualizada con esta noción de formaciones nacionales de alteridad. A mí me encanta un concepto de Stuart Hall, se lo recomiendo. Él no habla de racismo en desmentida, pero sí habla de la desmentida para explicar el racismo concretamente en Jamaica. Desmentida es una categoría del psicoanálisis, no me voy a meter ahí, pero me parece que esa noción de racismo en desmentida explica mucho la especificidad del modelo de racismo en Colombia, que es un racismo que parte por una negación visceral del racismo. A Peter le tocó sufrir mucho eso y le ha tocado sufrir mucho eso, donde hay un desplazamiento. Cuando no hay una negación simple y plana, hay un desplazamiento explicativo de lo que explica realmente la desigualdad social en la raza, o simplemente una endosarle eso a una anomalía de individuos ignorantes o iracundos. Ahora, en Tumaco me parece importante con respecto a esos enunciados que planteé, que por supuesto hay estereotipos racistas, por supuesto se puede encontrar discriminación racial. Ahora los negros no pueden hacer racismo, sí pueden hacer discriminación racial, y tenemos que tener presente el marco concreto que es un mundo negro donde las categorías raciales no negras son minorías. Bueno, eso podemos entenderlo en clave de unos desprecios que matan. O sea, Tumaco es, en términos de la geografía, es un lugar racializado, marginalizado, de alguna manera es una ontología de gente dispensable en términos de Fanon. Entonces, por ahí hay un librito donde trabaja esas cosas, donde lo que yo quiero plantear es que hay que pensar el racismo en Tumaco, en lo que Tumaco y el Pacífico significan en Colombia en términos de la desigualdad social.
no simplemente entenderlo en términos de los prejuicios racializados que pueden tener negros o blancos, clasificados así en Tumaco en concreto. Ya voy terminando, ya voy terminando. Quiero invitarlos a pensar una cosa que me parece maravillosa, que estoy trabajando y que en algún momento espero cuajar. Se me olvidó decir que muchas de las cosas que estoy diciendo aquí son un borrador de un trabajo que espero que se adelante por mucho tiempo, pero esta es una captura de pantalla entre miles que puedo traer, o sea, la primera que me quise traer, de un personaje que es dueño de hoteles en la zona turística, blanquito por supuesto, y que anda indignado con el despelote y con la imposibilidad de que Tumaco sea regular, del anarquismo que existe en Tumaco, ¿cierto? Y cómo esos negros y cómo Tumaco ponen música y parquean en todas partes y no los semáforos no funcionan. A mí me parece eso la punta del iceberg. Incluso él habla de la anarquía, la punta del iceberg para entender una especificidad en las relaciones de poder que pasan por el empalamiento. Empalamiento en tumaqueño es pararse, es, es un asunto de dignidad, pero también de ¿y entonces qué? Y a los blanquitos en Tumaco nadie les rinde pleitesía. Eso es muy interesante. En Quibdó les rinden pleitesía, en Medallo les rinden pleitesía, en Acandí les rinden pleitesía, pero en Tumaco a los blanquitos no. Es muy interesante esto porque a mí me parece que esa es la punta del iceberg para entender un conjunto de relacionamientos de lo que podríamos concebir como unas articulaciones ni siquiera de la negridad, de la tumaqueñidad en unos términos muy distintos. Aquí un amigo que está haciendo su doctorado por allá, cuando yo le decía esto y me decía, y la verdad es que no hay ley. La ley que se maneja ya en Tumaco son la ley de los grupos. Entonces, los grupos son los armados, los combos armados. Entonces, la gente le quita la moto, el tránsito, el Estado le quita la moto y allá habla con alguien del grupo de los armados, amenaza, tal, y todo se soluciona. O sea, el Estado, o sea, esa idea del poder del Estado, de la institucionalidad, no opera de la... Entonces, allá, por ejemplo, en Tumaco, es la gente lucha por tener amistades, la mujer, el novio, algunas, como el hombre, amigos, primos familiares, o sea, todo lo entramado del parentesco. Pues, lo que quiero decir es que deberíamos entender que el poder y las relaciones, digamos, de dominación van más allá de lo que se ve en términos de la teoría política o del Estado y esas cosas. Me voy a conclusiones y Peter, no estoy muy pasado, o sí estoy muy pasado, qué pena. Bueno, entonces no se puede argumentar un dominio ni político, ni mucho menos de facto de los de color, los blanquitos, aunque tengan gran parte del poder económico. Hay que pensar una complejización de las marcaciones raciales y las relaciones de poder donde la blanquidad es contestable de muchas maneras y además es múltiple, y no se puede establecer una serie de tersas correspondencias entre blanco, cultura blanca, negro, cultura negra. Eso, negro, cultura negra, no. Blanco, cultura blanca, no. Es mucho más denso y menos aún, esto es una cosa que pues estoy trabajando un montón, ese relato que se ha posicionado con el informe de la Comisión de la Verdad y el Estado de los Pueblos Étnicos es un asunto bastante simplista para entender lo que podemos ver, no solamente en Tumaco, sino en el Pacífico Sur colombiano. Y quería compartirles este videíto de Plu con Pla. Plu es Plu muda, que es un tipo de pescado, y Pla es plátano, y es una noción o una, digamos, una articulación con lo que significa la tumaqueñidad. No sé si Peter vos lo pones para que yo no me enrede más con las presentaciones. Es una canción hermosa de unos locos que además tienen una historia que les puedo contar que tiene que ver con eso de, no sé, bueno, entonces no sé. Peter, pone eso y perdóname si me he extendido demasiado, yo en general sufro de eso. Entonces, mi viejo, ¿plomo dónde consigo? Aquí en la galería. Bueno, señor, ¿plomo aquí dónde consigo?
aquí la encontramos, la anhelada plumuda allá, Blue con Plan. Cimarrón, 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 cimarrón. Oílo pues, oílo, así es que oílo pues, y son verdades y vos sabés. El transporte, la movilidad son los problemas de la gran ciudad. Mientras aquí nos vemos caer, uno a uno desaparecer. No vives aquí, no sientes temor. Tú no sabes qué es vivir en el horror. Qué fácil te resulta opinar y decidir cuando no son tus hijos los que van a morir. Sigue mirando desde la barrera a la distancia que todo suceda. Que continúen, esa fue tu decisión, ignorando años de exterminación. Esta es la Quisiera voz ver a mi madre estamos a la luchando casa por y ya nuestra no ha existencia. ido. Esta A es la la voz casa de y la ya no ha resistencia. ido. Estamos Pregunto luchando y por nadie nuestra existencia. responde. Esta Me es la la han voz de la resistencia. desaparecido. Estamos Me la han luchando por nuestra existencia. desaparecido. ¿Quién dijo que tus hijos valen más que los míos? También fueron 9 meses y un parto bien sufrido. Nadie lo va a entender, todos creen saber. Más ayudas, más millones que perder. Vas criticando todo con tu moralidad. Es que es tan noble toda esta sociedad. Oílo pues, oílo, así es que oílo pues, y son verdades y vos sabés. Esquivar la muerte es nuestra realidad. Es el precio que pagamos por tu comodidad. Vienen aquí a registrar la miseria, fotos y más. Mandan miles de hombres con armas y uniforme a que violen, que maten, todos siguen conformes. Años de estudio, cuánta investigación, mientras los pueblos siguen sin solución. Siguen jodiendo que el izquierdo, la derecha, y uno aquí viviendo, agrandándose la brecha. Oílo pues, oílo, así es que oílo pues, y son verdades y vos sabés. Quisiera ver a mi madre a la casa y ya no ha ido. Esta A es la la voz casa de y la ya no ha resistencia. ido. Estamos Pregunto luchando y por nadie nuestra responde. existencia. Esta Me es la la han voz de la resistencia. desaparecido. Estamos Me la han luchando por nuestra existencia. desaparecido. Ese de ahí es antropólogo de París, el Colegio de Francia. Bueno, listo. Perdonen que me haya extendido tanto, pero me apasiona mucho hablar de estas cosas y no sé, pues la conversación la abrimos y podemos entrar a conversar. No, pues. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Fascinante ver ese lado de Tumaco. Yo estuve una vez en Tumaco hace mucho tiempo y sí, es muy interesante aprender un poco más de la historia y la situación actual. Yo tengo un par de preguntas. La primera es, ¿cómo afectó esa coyuntura de relaciones raciales, económicas, políticas, etcétera, la multiculturalidad? O sea, la Ley 70 de 1993, que abrió, en cierto sentido, el campo colombiano o la nación colombiana a una diversidad, al reconocimiento de una diversidad racial, étnica, y abrió el camino a ciertos derechos políticos y territoriales a las comunidades negras. ¿Cómo afectó esa ley y esa coyuntura política a la situación en Tumaco en específico? Y la segunda pregunta es, pues si los blancos o la gente de color tienen el poder económico y no tienen el poder político, quizás es porque no les importa tener el poder político. Y si realmente les importara tener el poder político, sí lo podrían adquirir, pero no les importa porque no vale nada. ¿Qué piensas de eso? Vale. Peter, primero,
¿Cómo afecta la Ley 70 y el giro al multiculturalismo a Tumaco? Lo de Plucompla, el último video es eso. Tiene que ver con, digamos, la enunciación de los pueblos, la enunciación, digamos, de una dignificación de las identidades en unos términos muy particulares. Entonces, ha tenido un impacto impresionante. Entre otras cosas, no puedes pensar el sector cultural, lo que llaman allá el sector cultural, sin esos entramados y menos entender, digamos, cosas como iniciativas como la Casa de la Memoria o muchas cosas que son apalabradas, que son incluso posibles en términos de esos enunciados. Eso por un lado. Pero por otro lado, vos te vas al mercado donde estaban comprando las plumudas y la gente ni puta idea, ni le importa, ni... O sea, es un asunto que opera en un registro y para una gente. Y es muy importante en ese registro y para esa gente, y eso tiene que ver con lo que tú trabajabas o lo elaborabas en Cali, es un trabajo también. O sea, hay una dimensión de la economía política del asunto, una materialidad, no es una carreta o un asunto de identificaciones en abstracto, tiene que ver también con esas materialidades. Pero en Tumaco, la gente tumaqueña, nada que ver con eso. Después de 30 años, nada que ver con eso. Eso es una carreta de una gente y de una gente muy concreta. Y por eso es muy importante no confundir el texto con el mundo, porque el Estado colombiano y los académicos colombianos, o en Colombia, establecen un montón de descripciones, de interpretaciones, de enunciados, asumiendo que ese registro, que es verdad, que tiene una materialidad, que existe, que tiene efectos concretos, es el mundo. Y el asunto es más complicado, pero para eso toca hacer etnografía de verdad. Y la gente anda muy apurada y anda en muchas otras cosas y también con mucho miedo como para hacer etnografía de verdad. Porque también está enclasada, esos relatos están enclasados y están clientelados también, porque implican ciertas clientelas. Ahora, con respecto a lo segundo, el poder económico no lo tienen solo los blancos. Es más, si vos vas a ver el poder económico duro en Tumaco, tiene que ver con la coca y con la minería. Y ahí los blancos están, pero no están solitos. Entonces uno no puede establecer una correspondencia entre poder económico igual blancos y los negritos por fuera. No, es una cosa más densa. Yo lo que quise transmitir, no sé si lo logré con esta presentación, es que esas correspondencias maravillosas entre clase y raza son más complicadas y demandan otro tipo de cosas. Entonces, está por ahí. Y el poder político, digamos, el poder político local opera desde los tumaqueños negros, por supuesto, pero el poder político regional y nacional es un asunto de blanquitos. O sea, los bogotanos llegan en el vuelo de las 7 de la mañana y se dan en el vuelo de las 5 de la tarde. O los gringos o los europeos igual. O sea, pero tienen un poder. Entonces, ¿el poder político qué es? Y además, si pensamos en términos Foucaultianos, los poderes de hecho no son los poderes del Estado. El Estado tiene cierto poder, pero en Tumaco el tropel y el poder político no es... Mire, allá nunca han podido poner los cascos para las motos. No. O el asunto del COVID. Usted, que nos metieron allá no. O sea, eso es un despelote. ¿Qué significa ese despelote en términos políticos? Y cómo se puede entramar eso en términos de, digamos, niveles de lo nacional, lo regional, lo local y todo lo de la industria humanitaria? Hay un montón de gente que vive, al igual que con la cultura, que vive de las víctimas y que vive del conflicto y la negociación, y muchos son europeos y muchos son gringos y muchos son académicos. Hay que ver todos esos entramados, me parece a mí, Peter. No hay una correspondencia, digamos, que los blanquitos no les negocian mucho. Los tumaqueños blanquitos saben por dónde es la vuelta. Entonces, no sé, es una cosa que a mí me... O sea, si alguna cosa yo quiero invitarlos es a que dejamos de ser tan inocentes de hacer correspondencias tersas entre categorías raciales, clasificaciones sociales, porque la etnografía nos invita a complejizar. Cosas que pasan en Quibdó no pasan en Tumaco, no es lo mismo. No todos los negros son iguales. Y pensar que todos los negros son iguales
ustedes saben en qué registro opera en particular. Entonces, es por ahí. Gracias. Yo con todo Si alguien gusto. quiere hacer una pregunta, pueden levantar la mano o O simplemente... comentarios sobre Aviame, el profesor Restrepo, deje de decir tantas bobadas. Sí, sí, pueden quitar el micrófono y... Dale, Pito, dale. Sí, a ver, y a mí, adelante. No sé si a mi cámara. Hola, buenas. Muy bien. Gracias por esta presentación. Considerando que, o sea, sabemos que o sea, que la raza es una idea y en esa medida los cuerpos, ¿no? Racializados no necesariamente son la idea correspondiente a la categoría racial, ¿no? O sea, básicamente, la blanquitud no necesariamente coincide con un cuerpo específico que podría leerse o no como blanco, porque hay muchos elementos interseccionales complejos que van a entrar en juego para construir precisamente esta idea de blanquitud y sus opuestos, ¿no? Y eso crea opresiones y privilegios. Entonces, dentro de esto que tú estás marcando, como, pues sí, en efecto es un espectro complejo que ocurre, pues me imagino en todas partes, ¿no? O sea, la idea de raza se va construyendo y operando así. Lo que me estaba preguntando es cuáles son las definiciones de blanquitud que estás trabajando, de negritud, o sea, para estos contextos, cuáles son como sus fronteras o porosidades conceptuales. Y otra pregunta sería, ¿cuál es como la idea principal de la presentación de hoy? O sea, ¿cuál es como el punto o sí, como la hipótesis que estás construyendo a partir de todo esto? Pero estaba pensando también como estos estudios que ya se han hecho de larga tirada en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, como poblaciones rurales, proletarias, que son clasificadas en algunos contextos como blancas y en otras precisamente por las intersecciones de opresión y clase social y demás, no son la blanquitud privilegiada. O sea, por ejemplo, la cultura WASP, ¿no? ¿Cómo operaría en este contexto? Y dentro de eso, ¿qué pasa con la categoría de racismo internalizado? Porque no es nada más como un racismo de unos sujetos a otros, sino que también hay procesos de internalización que van produciendo otras formas de, no solo de discriminación racial, sino también como de imaginación pigmentocrática. Gracias. No, gracias a ti por ese conjunto de interpelaciones. Mira, blanquitud y negritud son huevonadas de profesor Restrepo. O sea, son asuntos conceptuales de cómo uno teóricamente puede pensar cosas que en el mundo, en el mundo y etnográficamente pueden aparecer. Para la gente en Tumaco sí hay blancos, pero los blancos no son necesariamente los blancos que vos tenés en tu cabeza o los que tiene Peter o los que tiene otra persona de otro lado. Sí, eso nos lo muestra la etnografía. La etnografía nos ha mostrado que el asunto de ser clasificado de blanco o de color, que además me encanta eso de que de color sea blanco en Tumaco, es un asunto que hay que entender en términos de su densidad etnográfica. Entonces, yo como entiendo blanquitud y negritud, la misma indianidad o la indianitud, es un asunto de articulaciones históricas que producen a unas poblaciones como negras, como blancas o como indígenas. Y eso tiene una, digamos, una densidad y una historia muy compleja. Entonces, lo primero que quisiera mencionar es que no podemos perder de vista los niveles del análisis. Una cosa, digamos, es el etnográfico y otra cosa es el analítico, que no se desconecta del etnográfico, pero que nos ayuda a pensar las cosas. Entonces, para mí, el asunto de blanquidad es una categoría analítica que tiene que ver con las articulaciones. Este concepto es de Hall. Perdónenme citar tanto a Hall. Adoro ese personaje, sigo siendo ciegamente enamorado de él. Y esas articulaciones no son ninguna esencialidad y alguna gente que puede ser pensada
como negra en un contexto, en otro contexto no. Eso pues es algo que sabemos hace rato. Entonces, para mí son articulaciones que tienen que ver con un conjunto de marcaciones racializadas. Eso por un lado. ¿Cuáles son mis hipótesis? ¿Cuáles son mis peleas? Mis peleas son con varias cosas. Primero, con la naturalización de la negridad como un grupo étnico o como un pueblo étnico. En Colombia, bueno, Peter lo sabe muy bien, la idea de cultura y raza se superponen, y cultura no es cualquier cosa, es los otros de la nación, para usar una expresión de Rita Lara Segato. Entonces, el asunto de pueblo étnico o de grupo étnico es un asunto que está, digamos, culturalizado, pero tiene unas marcaciones, sobre todo en las últimas 2 décadas, raciales muy particulares. Entonces, mi pelea o mi hipótesis, lo que tú dices, ¿cuál es el punto de esta presentación? Es una invitación a complejizar ese vocabulario que establece una serie de correspondencias necesarias entre negro y cultura. O más todavía, entre negro y tradicionalidad. O más todavía, entre blanquitud o blanquidad y exterioridad de esa tradicionalidad, o esos enunciados que se imaginen como tradicionalidad en términos de expresiones culturales negras. Entonces, mi punto es un poquito complejizar las cosas. Les confieso que volví a leer el texto de Peter Way, que es una maravilla, el de Gente Negra, Nación Mestiza. ¿Cómo es que es en inglés, Peter? Blackness, bueno, eso yo no, a mí el inglés no me fluye, pero bueno, en todo caso, estaba viendo el análisis de Peter de Quibdó, de Medellín y de Acandí, y es muy interesante cómo en los años 80, 90, uno puede ver desde una etnografía muy fuerte unas correspondencias entre negro, blanco o antioqueño y cultura. Y ahora yo creo que en Tumaco la cosa, y menos poder y menos, no sé, a mí me parece que parados hoy en Tumaco, en Quibdó no sé, pero en Tumaco uno pudiera empezar a establecer una serie de como de elaboraciones que van más allá de correspondencias clase, raza, que eso lo sabemos, pero concretamente cómo, y además de expresiones de negridad con cultura. Los tumaqueños blancos son tumaqueños, y tumaqueños es, les gusta y hacen y piensan y hacen muchas, o sea, no ponen la música muy dura, pero hay otras cosas, pero hay blanquitos que no ponen la música dura también, y hay otros negros que no ponen la música dura. Entonces, el asunto es por ahí. ¿Cuál es mi hipótesis o mi punto? Es, yo creo que la etnografía nos ayuda a problematizar los relatos naturalizados de la política y los relatos naturalizados de la teoría. Mi punto es ese. Yo creo que si nos paramos en Tumaco, podemos articular otra cosa más compleja. Ahora, lo de entender esa dimensión de lo cultural en relación con el mundo de la vida de un pueblo negro. Tumaco no es tradicionalidad. La gente en Tumaco no es como se las imagina el Estado. Es eso y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué nos hemos perdido cuando ponemos o imponemos cultura como categoría analítica para entender esas articulaciones de negridad? Es el tercer elemento que a mí me convoca ahí. Entonces,
lo de Estados Unidos con el contextualismo de las marcaciones raciales es una vía para complejizar la cosa. Tumaco y la etnografía de Tumaco nos ayudaría de pronto a pensar cómo la gente EMIC, desde el punto de vista de ellos, conciben racismo y lo conciben como que la gente negra es racista. Ahora, desde el punto de vista teórico y político, la gente negra no puede ser racista. Puede discriminar racialmente, pero no puede ser racista. No sé, son esas cosas las que me mueven cuando hago esta presentación. Como, además, el video al final es de unos locos que son el producto de todo el giro multiculturalista, que además tienen formación en antropología, no de cualquiera, sino de doctorado, y que se enuncian o se presentan con ciertas imágenes como la del cimarronaje o como las de la resistencia, pero también complejizan el Estado y los académicos. No sé, por ahí va. Bueno, María Antonia, adelante. Sí, muchas gracias. Increíble, me encantó. Mucho para pensar. Quería dos preguntas. Una, las diferentes categorías que presentabas de los grupos, ¿no? Dividido entre los que son de color, blancos o blanquitos, y los que son negros. Esos, ¿cómo se articulan, digamos? ¿Qué función tienen esos nombres de grupos dentro de Tumaco? ¿Y es posible migrar entre grupos? Digamos, ¿hay posibilidad de ser aquí o acá? ¿O son grupos que a nivel local son marcados y difícilmente puedes transitar, ¿no? Esa es una pregunta. Y la segunda, disculpen, es, yo trabajo en Ecuador y el tema del narcotráfico, de la violencia, del control, ¿no? Está ahora en auge. Y me pregunto si esa cuestión de el tema de negritud relacionado a ese poder del control sobre la violencia ha ido cambiando, y qué importancia tiene en relación a esta visión del control sobre la violencia o la noción de violencia. Son dos preguntas diferentes, perdón. Vale. No, está muy bien, María, no tienes que pedir perdón, son maravillosas. La primera, mira, yo no sabría responderte de si la gente puede migrar de una categoría a otra. Me toca hacer más etnografía para responderte esa pregunta. Lo que sí sé es que las categorías no son consensuales. Existen disputas sobre si alguien es indio negro, no es una cosa que todo el mundo estaría de acuerdo, ¿sí? Entonces no son consensuales, no son esta cosa de que todos piensan que, es más, lo de negro, alguna gente en Tumaco te dice que dice que hay negros negros. O sea, entonces es muy interesante que no perdamos de vista ese punto de que no tenemos que aplanar las cosas y hay disputas y hay trayectorias distintas ahí, ¿cierto? Por ejemplo, alguna gente reivindica lo negro dentro de los sociólogos y los profesionales académicos tumaqueños que reivindican lo negro, y otros dicen, no, ni mierda, yo soy afrocolombiano. Entonces, no hay homogeneidad ahí. Ahora, lo que yo no sabría responderte, y me toca trabajar más en eso, y gracias por la pregunta, es si alguien puede migrar de un lado a otro, porque es muy interesante tu pregunta en el sentido de que hasta dónde son flexibles o son modificables o disputables en un individuo concreto esas cosas, por ejemplo, de alguien que nace en un contexto empobrecido y después se enriquece. Y me gusta mucho tu pregunta, pero no sabría responder. Ahora, la segunda es
las armas y la violencia armada entran con los blanquitos. Punto. Los paracos y las guerrillas entran de afuera. Pero muy pronto es un asunto también de la gente negra y de la gente de allá. Es más, hoy es un negocio fundamentalmente de la gente de allá. Negocio en el sentido metafórico de la palabra. Entonces, hay una cosa que a mí siempre me ha impresionado mucho y es que el Pacífico colombiano había estado al margen de la guerra y del conflicto armado en Colombia hasta 1996. Eso en términos de la historia de Colombia es impresionante. No quiero decir que la violencia, lo que se llama pero es impresionante. Pero después de eso, se convirtió como en el escenario por definición de la guerra, y tú lo sabes desde Ecuador, o sea, San Lorenzo y todo, hoy es un asunto. Entonces, lo que a mí me parece interesante, sobre todo en términos políticos y teóricos, es complejizar este régimen de la victimidad que piensa la violencia como exterioridad de la gente negra tan linda, comunidades, pueblos étnicos, pobrecitos, que les llegó la guerra y ellos lo sufrieron. El asunto es más complicado, y sobre todo hoy. Y en eso hay que meterle el culito al mundo. Uno no puede estar por allá en una oficina en Bogotá y desde ahí entender las cosas. Toca meter el culito al mundo y créanme que la gente no le quiere meter, la gente no, cierta gente no le quiere meter el culito al mundo. Esa pregunta, esa segunda pregunta es muy interesante. ¿Cómo podemos entender las dinámicas de la guerra o de la violencia armada en términos de las articulaciones locales? Ni siquiera pensarlo en términos raciales, en términos de las articulaciones locales. No es un asunto de imposición, de dominación simplemente, aunque también lo fue y también lo es un asunto más de interpelaciones, conexiones. Mire, en la cita que tenía ahí, o sea, los combos no son exterioridad de la gente. Hay primos que están en un combo y un hermano que está en el otro, y uno negocia entre los dos. Una de las cosas que yo quería presentar ahora era una etnografía de eso, pero bueno, entre las opciones que le planteé a Peter, dije, me voy más por esta, pero el asunto de la etnografía de la guerra es más densa de buenos y de malos, y de blanquitos y de negros, y de tradicionales y de modernos. Bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Sí hay? O comentarios, por eso Peter, hay una pregunta de Tatiana en el chat. Ah, sí. ¿Lo ves en el chat, Eduardo? Si puedes abrir el chat. Yo lo puedo mirar, claro que sí, lo puedo mirar con todo gusto. A ver, aquí lo abro. Tatiana Vargas, perfecto. Tendría una pregunta concreta. Mencionaba brevemente el cimarronaje. ¿Qué concepto de cimarronaje en tu lectura se evidenciaría en el entendimiento y vivencia de la negridad en Tumaco? Bueno, primero que todo, Tatiana, el cimarronaje es un proceso sobre todo del Caribe y del interior de lo que hoy es Colombia. En el Pacífico colombiano las cuadrillas estaban botadas. Ellos no tenían que escaparse, ellos estaban botados. O sea, eso era monte, y allá no había ningún blanquito. O sea, eso de palenques o cimarrones en el Pacífico no tiene mucho sentido, aunque hubo un palenque muy importante que es en el Patía del Castigo. Pero en general, el asunto, o lo que quiero decir es esto: las experiencias de la esclavización no son todas iguales. Y hay experiencias de la esclavización como las de las haciendas en el Caribe y en los valles interandinos que produjeron palenques y cimarrones. En el Pacífico no tenía mucha razón de ser volarse porque estaban volados. Entonces, el asunto ahí es otra cosa. Empezar por eso. Ahora, en términos conceptuales, a mí me parece muy interesante cómo toda la gente dice que Tumaco es un caos y un despelote, que nadie le presta atención a la autoridad, que la policía no sirve para un culo, que el Estado no sirve. O sea, todos los blanquitos que llegan de afuera se quejan. Y la basura, y la gente hace lo que le da la gran puta gana.
¿Cómo entender eso? Yo no lo quiero etnizar, ni tampoco tradicionalizar, pero yo sí creo que tiene mucho que ver con la historia de Tumaco, de una sociedad muy enclasada y y racializada de principios y mediados de siglo, donde la gente se ponía corbata, sombreros y todo, eran unos gentlemen. Les faltó ponerse peluca, como ustedes, pero mejor dicho, muy parecido. Y yo creo que lo que hoy hay en Tumaco no es una ausencia de cultura ciudadana. Lo que hoy hay en Tumaco es entender unas lógicas donde la individualidad y donde la dignidad pasa por otros lados, la subjetividad. Y no estoy pensando en la subjetividad en términos de grupos étnicos, es otro rollo. Entonces, a mí me convoca la noción de cimarronaje por lo que políticamente mueve, pero hay que llevarlo a más allá. Empalamiento, pararse, empalarse, es una cosa que sería de pronto más adecuada, porque no es un asunto simplemente de negros y de blancos, es un asunto más complejo. Y es un asunto que me encanta porque el Estado y la gente de afuera, se queja, y eso es un despelote. Y sí, es un despelote, pero ¿y entonces cómo leemos eso? ¿Cómo entendemos eso específicamente? Y ahí la etnografía. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muy fascinante, sobre todo la parte de las preguntas y las respuestas, muy, muy rica eso. Y Sí. sí, pues sí, te agradecemos mucho y estamos en contacto. Vale, Gracias perfecto. a todo el Bueno, mundo por venir y muchas gracias por todo. Bueno, hasta luego. bueno, Que estén muy bien. Va. ok, chao, chao. Adiós a todos. Muchas gracias, adiós. Chao, chao.